Hola, mi nombre es José Luis Reséndez. Mi personaje es el Teca. Acacio Martínez alias el Teca. Lo que digo lo cumplo, mi amor. La cosa es que ahora tú me tienes que cumplir a mí. Las diferencias, bueno, yo creo que simplemente el Teca en la primera temporada estaba loco, ahora está más loco. Sí tiene, hay muchos cambios, pero sobre todo tiene sed de venganza, ¿no? En contra de Sara. El amor de su obsesión, no porque Sara es su obsesión y va tras ella como de lugar. Hasta que llegó la invitada de honor. Sarita, chulada, yo pensé que me ibas a dejar plantado. Sara es la debilidad del Teca Martínez, es su gran obsesión, su amorcito corazón. Todo lo que hace, lo hace por tenerla. Y como buen macho, no va a descansar hasta lograrlo. Siempre he estado cerca de ti, Sara. No más que esos ojazos verdes y finos que tienes. Nunca se dignaron a mirarme. Yo era muy poquita cosa, ¿no? Es un personaje muy sádico, es un personaje muy violento, es un personaje lleno de problemas, bueno, que tiene muchos problemas psicológicos y eso lo refleja con acciones muy drásticas. Bueno, tiene todo, es bipolar, es impulsivo, es completamente visceral, es como te digo, un personaje que es como, no sé cómo compararlo, pero es como de verdad, si hubiera un terremoto, sería el Teca, ¿me entiendes? Tú no sabes lo que es el daño, mi amor. No tienes idea. Pero te vas a enterar. Es un personaje muy enérgico, requiere de toda mi concentración. Es un personaje ascendente, erótico, ¿sí? Digo, lleno de vida también. Pues, también es bien cachondo, pero bueno, es un personaje que definitivamente requiere de todo mi enfoque a la hora de interpretarlo. Después de 5 años, esa es la única pregunta que se te ocurre. Para mí no hay imposibles ni hueco donde te puedas esconder. ¿Qué pueden esperar en esta segunda temporada de El Teca Martínez? Pues un estruendo, un terremoto, muchas sorpresas, mucha acción, mucho sadismo, mucha violencia, bueno, un sinfín de cosas pueden esperar del Teca Martínez en esta segunda temporada.